tema del llenado, el llenado de un certificado de defunción en el contexto de la pandemia de COVID-19. ¿Puedo empezar a compartir mi pantalla? Claro que sí, doctor. A ver, Me dicen si se ya está salió. viendo. Sí, sí se nota. Podemos ponerlo en modo presentación. Ahora sí. Excelente, doctor. Bien, muchísimas gracias. Entonces, como digo, vamos a utilizar únicamente el tema de la certificación de COVID-19 porque en este momento, pues, la mayor cantidad de fallecidos está asociada, ¿no?, a esta enfermedad. Un momentito, por favor. Me parece que esta conferencia estaba pregrabada. Un ratito. Ok, doctor, lo esperamos. Me estoy interfiriendo. Disculpen, por favor. Aprovechamos este momento para poder comentarles de que en la tarde tenemos también temas bastante importantes. Tenemos luego del almuerzo, vamos a continuar en la tarde con el módulo de calidad y seguridad de la atención. Inclusive después que el doctor Javier nos deleita con su presentación, regresará también el doctor Pedro Ruiz para hablarnos sobre ética. Y como les dije, en la tarde sobre calidad y seguridad. Tenemos a ver la pantalla. Y además, luego de tener el tema de calidad y seguridad, vamos a tener una segunda mesa redonda para ya finalizar estos 4 días intensivos de conocimientos que ustedes, de compartir conocimientos y experiencias de ponentes de renombre en la medicina peruana, ¿no? Doctor, ¿ya podemos ver su presentación? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Disculpen más bien. Creo que salió anterior, no sé si es certificación de muertes causadas Sí. por la... Ok, ya está. Entonces, ok, doctor, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, vamos a entrar directamente en el tema, ¿no? Bien, como dije, vamos a utilizar el contexto de la pandemia para establecer, por ejemplo, que ya según normas internacionales de OMS, OPS, una muerte causada por COVID se define como una muerte que es resultado de la COVID-19 como una enfermedad clínica, ¿no? A menos que exista una alternativa clara de causa de muerte que no se pueda atribuir a esta enfermedad. Esto es interesante porque en este momento en que más o menos las prevalencias de COVID-19 en el país de personas que ya han sufrido una infección puede ser, como en el caso de Loreto, llegar a ser como el 80%, o en otras localidades llegar a ser al 40%, es posible que personas que estén cursando otro tipo de enfermedades también estén infectadas con el COVID-19 y no necesariamente esta enfermedad es la causa de la muerte. Entonces, es importante utilizar como ejemplo para mirar el tema de la certificación de muertes, las muertes por COVID-19, ¿no? Entonces, en el certificado de defunción, el médico tiene que registrar COVID-19, ¿no? Entonces, es importante utilizar la terminología correcta también. Esto ya está bastante difundido. Al inicio de la pandemia el año pasado se utilizaban términos coronavirus o infección por el virus del SARS-CoV-2, pero la enfermedad en realidad se debe denominar COVID-19 porque, bueno, esa es la enfermedad. Nosotros utilizamos en el Perú, igual que en la mayoría de los países,
el modelo internacional de causas de muerte, ¿no? Este modelo internacional de causas de muerte incluye estos 5 en realidad líneas para escribir la causa de la muerte. Es importante destacar esto, ¿no? Incluso en nuestro certificado, tanto en el papel como también en el SINADEF, que es la certificación electrónica de la muerte, nosotros vamos a encontrar una instrucción que a veces no le prestamos mucha atención, pero nos indican cómo es correcto certificar una muerte. Por ejemplo, en la sección que se llama causas de la defunción, tenemos las líneas A, B, C y D. Y adicionalmente tenemos 2 líneas más que a veces no están signadas con ninguna letra y que son, en realidad constituyen otros estados patológicos que presenta a la persona en el momento de morir, pero que no están directamente relacionados con la muerte. Entonces, en primer lugar, hay que destacar que este modelo internacional de certificado médico de la defunción, al tener estas 4 líneas, el médico no registra una sola causa de muerte. Puede registrar una sola causa, pero usualmente registra una cadena de causas. Entonces, ¿cómo las debería registrar correctamente? La causa de la muerte, sin embargo, cuando uno va a las estadísticas sanitarias, lo que utiliza es la causa básica de la defunción. ¿Y qué es la causa básica de la defunción? Es la enfermedad o la lesión que inicia la cadena de acontecimientos que terminan en la muerte de una persona. Como es la enfermedad o la lesión que inicia el proceso de la muerte, eso no quiere decir que se registre primero, por el contrario, se registra al final en esta secuencia. Entonces, de la línea A hasta la línea D tenemos que construir una secuencia de causas. Y aquí en el instructivo lo dice, para escribir la causa en la línea A, uno debería colocar ahí la enfermedad o el estado patológico que produjo directamente la muerte, como se indica en este instructivo, ¿no? Y en las líneas B, C y D, las causas antecedentes. Es decir, y dice acá, los estados morbosos, si existiera alguno, porque en algunos casos puede ser que no exista o que no se coloque, si existiera alguno, ¿no? Que produjeron la causa consignada en la línea A. Entonces, y finalmente dice, ¿no? Mencionándose en último lugar la causa básica de la muerte. Entonces, el médico ante esto tiene 4 opciones, ¿no? 4 posibilidades o 4 puede colocar 4 causas en el certificado de defunción. En la línea A debe colocar la causa directa. ¿Y cuáles son las causas directas? Son el último diagnóstico médico que presentó el paciente y que lo llevó directamente a la muerte. Usualmente son las causas terminales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de COVID, claramente es el síndrome de dificultad respiratoria, pero en otras enfermedades, un paciente podría morir, por ejemplo, por una hemorragia digestiva, ¿no? Podría alguien decir, bueno, un choque hipovolémico, sí, también un choque hipovolémico es una causa directa de la muerte, una causa terminal. Podría también incluirse como causa directa un choque séptico, ¿no? Entonces, esas son las causas directas de la muerte. Ahora, pero uno dice luego, ¿no? Una causa es una de estas causas directas, como un choque hipovolémico, como un choque séptico o como un síndrome de dificultad respiratoria, pues tiene causas antecedentes. Entonces, por eso acá, en el mismo certificado dice debido a o como consecuencia de este síndrome de dificultad respiratoria aguda, es debido a
Entonces, uno debería escribir en la siguiente línea, ¿qué causó este síndrome? Una neumonía. Y esa neumonía es debido a, nuevamente, y uno debería escribir la causa. La causa básica en el caso de las enfermedades infecciosas, como en el ejemplo de la COVID-19, tiene que ser la enfermedad que produce el agente patógeno, etiológico, ¿no? En el caso de la COVID-19, la infección por el virus. Entonces, ¿qué produce el virus? SARS-CoV-2 produce COVID-19. Entonces, eso es lo que uno debe colocar. Y quizás puede dejar la causa D en blanco. Entonces, aquí viene otro tema. Uno puede llenar las 4 renglones de causas, puede llenar 2, puede llenar 3, puede llenar 1. ¿Cuál va a ser la causa básica? Siempre va a ser la última enfermedad que el médico escriba en el certificado de defunción, ¿no? La última. ¿Y qué otra cosa debe colocar? Debe colocar el intervalo de tiempo que transcurre entre el diagnóstico de la enfermedad y la muerte, la aparición de cada uno de estos diagnósticos y la muerte, porque esto es una secuencia. Entonces, este intervalo de tiempo que transcurre entre la enfermedad y la muerte ayuda a establecer la secuencia. Entonces quiere decir que las causas directas o terminales tienen que durar menos tiempo que las causas intermedias y menos tiempo que la causa básica de defunción. O sea, la causa básica de defunción tiene que tener más tiempo que las otras, ¿no? ¿Y qué cosa uno debe escribir entonces en otros estados patológicos significativos que contribuyen a la muerte, pero que no están relacionados directamente? Puede ser que este paciente que muera por COVID-19, como en este ejemplo, puede ser que tenga diabetes, puede ser que tenga hipertensión. Entonces, esas enfermedades hay que escribirlas, pero siempre y cuando no hayan sido la causa de la muerte. Entonces, vamos a revisar algunos casos, siguiendo la propuesta que hace la OMS-OPS para la certificación de muertes por COVID-19, ¿no? Por ejemplo, esto lo utilizamos como un ejemplo típico, un varón, un paciente masculino de 80 años, que es admitido en un hospital con signos de dificultad respiratoria, con una saturación de 80%, y cuando está en el hospital le hacen una tomografía computarizada de tórax, ¿no? 10, con un antecedente que ya tenía una tomografía 10 días antes de su ingreso, en las que se reveló imágenes subpleurales de vidrio esmiralado compatibles con COVID-19, y el paciente también presenta una prueba RT-PCR, una prueba molecular positiva para SARS-CoV-2, 2 semanas antes de su admisión. El paciente es ingresado y 2 días después fallece. Entonces no tenía antecedentes de otras enfermedades, y en este caso típico, pues la causa directa entonces es el síndrome de dificultad respiratoria debido o a consecuencia de una neumonía, ¿no?, diagnosticada con la tomografía viral, debido a consecuencia de COVID-19. Al no tener ninguna otra enfermedad, no hay controversia en cuanto a su diagnóstico. Y es importante también señalar que el diagnóstico de COVID-19 fue confirmado por una prueba positiva. Como saben, ahora en el país, una comisión acaba de establecer unos criterios respecto de las muertes por COVID, ¿no? Si tiene una prueba, por ejemplo, molecular, entonces este caso de muerte por COVID-19 se va a poder clasificar como que cumple el criterio denominado virológico, ¿no? Entonces, eso es importante también para su clasificación. Entonces, es importante señalar
que tiene una prueba positiva. Y tiene 14 días, o sea, desde que le hicieron la prueba, ¿no? Desde que diagnosticaron, por tanto, el COVID-19, 10 días con neumonía y 2 días en dificultad respiratoria y finalmente la muerte. Otro caso, un paciente varón. Doctor, creo que tenemos un pequeño problema con el audio. Eh, Sí, ahí está bien. Parecía que se había cortado. Continúe, doctor, disculpe. una pregunta, ¿se escuchó el audio? El audio lo que hizo es presentar el caso nomás. Ah, ya. Ah, ok. Estaba presentando, ya. No, doctor, vimos, ¿No? se veía una positiva, pero no se llegaba a escuchar un audio, solamente digamos, lo que usted dice verbalmente. No sé si le sube el volumen. Ok, un momentito, no se preocupen. Ya, nuevamente entonces, este es el caso de un paciente de 70 años. A diferencia del paciente anterior, este sí tiene antecedentes de diabetes mellitus desde los 56 años. También presenta EPOC, diagnosticada a los 62 años, y tiene enfermedad coronaria hace 5 años. Es un paciente adulto mayor que tiene bastante comorbilidad, pero este paciente es atendido en su domicilio, no acude al hospital, reporta una historia de fiebre, tos persistente, progresiva, cansancio extremo desde hace 10 días, y en su radiografía de tórax también presenta opacidades en ambos campos pulmonares compatibles con neumonía por COVID. Y 4 días después de iniciar dificultad respiratoria, el paciente fallece, ¿no? Entonces, bueno, 2 días en dificultad respiratoria y fallece. En este caso, por ejemplo, igual el paciente, como no es visto en un hospital, el médico que acude a la casa, lo único que hace es entrevistar a los familiares. Esto ha ocurrido muchísimo y esta es una condición en la que ustedes van a tener, cuando vayan al SERUMS, lidiar con situaciones similares en las que ustedes no han atendido al paciente en su última enfermedad, pero las normas nacionales dicen que ustedes como médicos tienen que hacer el certificado de defunción. Lo que ustedes deben hacer siempre cuando atienden a un paciente en domicilio es establecer si la muerte ocurrió por una causa externa, por una causa violenta, por una causa que fue provocada, por la muerte fue provocada, esas circunstancias deben ser comunicadas al Ministerio Público. Eso es importante, ¿no? Ustedes les informan que ha fallecido un paciente, a veces en la casa, a veces este paciente ha fallecido les traen el cadáver, a veces al establecimiento de salud. Ustedes no lo han visto en vida antes y tienen que interrogar a la familia, ¿no? Tienen que establecer que esa muerte se trata de una causa natural o de una causa externa. Eso es lo primero. Entonces, descartada la posibilidad de una causa externa, es decir, el paciente no murió a causa de un homicidio, no se suicidó, no murió a causa de un accidente, no tiene lesiones, es otra cosa importante que un médico siempre debe hacer al certificar una defunción, debe personalmente examinar al cadáver, ¿no?
y interrogar a la familia. Ustedes dicen, no, no tiene historia, pero la familia sí, con algunos documentos que tiene, que puede guardar de las atenciones que recibe en el hospital, dice, sí, mi papá, mi abuelo, mi tío, que vive conmigo, era diabético, tenía enfermedad coronaria, tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso tenía. No, pero desde hace 10 días, 14 días, les pueden decir, él empieza a presentar fiebre y tos, ¿no? Y bueno, finalmente hace 4 días tiene dificultad para respirar y se ha hecho ha empeorado en los últimos 2 días y ha fallecido, ¿no? El criterio del médico, según está en plena pandemia, hay una alta transmisión en el lugar y el médico cree que murió por COVID, él puede escribir en el certificado de defunción igual en la línea A que presenta síndrome de dificultad respiratoria de 2 días, neumonía de 10 días y sospecha de COVID. Y esa es la causa básica de la defunción, pero no tienen ninguna prueba, no le han hecho una prueba serológica, no le han hecho una prueba de antígeno, no le han hecho una prueba de RT-PCR. Sin embargo, el criterio del médico es que sí murió por COVID. Y entonces después vamos a ver cómo se va a codificar esto, porque también en el certificado de defunción hay que colocar el código de cada una de las condiciones, ¿no? Y aquí es importante, en el ejemplo, lo que queríamos destacar es que si bien al médico le parece que murió por COVID, apunta en el certificado las otras enfermedades y el tiempo de cada una de las otras enfermedades, ¿no? Que tiene enfermedad coronaria hace 5 años, diabetes mellitus hace 14 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica hace 8 años. Entonces, es como debería completar el certificado de defunción, ¿no? Otro caso, en este caso una niña de 10 años, 5 meses de edad, que, bueno, tiene diagnóstico de parálisis cerebral infantil debido a una infección por citomegalovirus, secundaria a una infección materna por herpes. 10 días antes de acudir al hospital, presenta tos, eritema faríngeo y fiebre de 39 grados. A su ingreso por emergencia, el médico observa distrés respiratorio severo y una radiografía de tórax muestra imágenes que son compatibles con COVID. Le hacen una prueba serológica y en esta se revela que el paciente tiene anticuerpos IgM y IgG contra SARS-CoV-2 y horas después de su ingreso fallece, ¿no? Entonces, el médico en este caso también considera, siendo la parálisis cerebral un evento ya preexistente en esta niña, va como un antecedente, ¿no? Pero considera que la muerte ha sido causada por el COVID-19, entonces igual síndrome de dificultad respiratoria, neumonía, COVID-19. Otro ejemplo, una gestante multípara de 42 años de edad, con 30 semanas de gestación, 8 controles prenatales, acude a la emergencia del hospital con un cuadro de COVID y una prueba serológica reactiva a anticuerpos IgM contra el SARS-CoV-2 desde hace 4 días. A su ingreso le diagnostican igual neumonía, 6 días después presenta disminución del nivel de conciencia, agitación, confusión, palpitaciones y 2 días después fallece, ¿no? Entonces, bueno, es como certifica el médico y es correcto también. Presenta falla respiratoria. Uno puede utilizar en realidad diferentes términos. Después vamos a ver, no tiene que utilizar exactamente los términos que están escritos en el CIE-10. Puede decir dificultad respiratoria, puede decir síndrome de distrés respiratorio grave. Entonces, pero lo importante es que cualquier término que utilice, cuando lo codifique
vamos a ver que el codificador, en este caso el CIE-10, nos va a indicar, ¿no? Cuál es cómo es que se debe codificar la enfermedad, ¿no? Los sinónimos los puede observar en el tomo 3 del clasificador, ¿no? Y esta falla respiratoria es debida a neumonía y la paciente, el médico aquí, por ejemplo, coloca dos enfermedades, ¿no? Bueno, una sola enfermedad que en realidad es la COVID-19, pero apunta que es un embarazo complicado por COVID-19, ¿no? Tiene evidencia por las pruebas serológicas y el tiempo que transcurrió entre cada uno de estos diagnósticos. La causa básica es el embarazo complicado por COVID-19 y es importante que en el certificado el médico, en el caso de mujeres en edad fértil, en el certificado, por ejemplo, electrónico, siempre le va a preguntar si es una mujer, si está gestando, si los eventos que la llevaron a la muerte están relacionados con el embarazo, parto y puerperio, y si es así, tiene que indicar, ¿no? En este caso, que la muerte es durante el embarazo, podría ser en el parto o en el puerperio, es en el embarazo, que se realizó controles prenatales, el número de controles prenatales que se realizó, las semanas de gestación que tenía y el tiempo que estuvo hospitalizada, ¿no? Bueno, eso es muy, muy importante. Y también otro caso, para terminar, todos estos casos son casos en los que el médico ha considerado que la muerte es por COVID. Después vamos a ver otros casos en los que se descarta el COVID, ¿no? En este caso, un varón, 45 años, con antecedentes de VIH hace 5 años, acude al hospital con evidentes signos de dificultad respiratoria, que según refiere se iniciaron hace 3 días. Una semana antes se realizó una prueba positiva, una prueba serológica de tamizaje para COVID-19, y el paciente fallece el mismo día que es admitido, ¿no? En este caso, solamente han empleado 2 líneas, eso es lo que se quería destacar acá. Por ejemplo, ¿no? El médico, porque vio el síndrome de dificultad respiratoria con el que murió y tiene antecedente de tener COVID con una prueba positiva, pero no tiene historia, entonces el médico podría optar por usar solamente estas 2 líneas. Tiene síndrome de dificultad respiratoria y al tener la historia de una prueba positiva, pues considera que murió por COVID y la infección por VIH va como un antecedente, ¿no? De hace 5 años. Pero también podrían haber situaciones en las que efectivamente, a pesar de que el paciente pueda estar infectado por COVID-19, no necesariamente es la causa de la muerte. Para ver un ejemplo típico de estos son los accidentes de tránsito. Un hombre de 23 años es atropellado por un automóvil, es conducido a la emergencia de un hospital. 2 días después de su admisión fallece debido a un choque hipovolémico, después de sufrir múltiples fracturas. Una prueba serológica practicada en el momento de la admisión fue positiva también. Y una necropsia reveló una disección de la aorta. Entonces, el paciente, aquí vemos, por ejemplo, esta finalmente no es una muerte por COVID, pero es en un paciente que tuvo una prueba positiva para COVID. El COVID, en este caso, por ejemplo, no va en la sección de las causas, sino va en la segunda parte de las causas, que es en esta segunda parte, es las causas antecedentes, ¿no? Otros estados patológicos significativos, ¿no? Que no están relacionados directamente con la muerte. Entonces, aquí observamos, por ejemplo, que la causa directa de la muerte, el estado patológico que produjo directamente la muerte, fue un choque hipovolémico, ¿no? Este choque hipovolémico, que duró un día, fue consecuencia o debido a una disección aórtica, ¿no? Y esta disección de la aorta
fue debida a un accidente automovilístico. Algo importante en este punto, los casos de muerte por causa externa, este es un caso de muerte por causa externa, nuevamente, ¿no? Cuando ustedes vayan a certificar a una muerte, lo primero que deben hacer es examinar el cadáver y interrogar adecuadamente a los familiares, más aún cuando no han sido testigos directos del fallecimiento de la persona, ¿no? No han estado atendiendo a la persona en su última enfermedad. ¿Y para qué? Para diferenciar una muerte natural de una muerte por causa externa. ¿Y para qué lo van a diferenciar? Porque las muertes por causas externas, en este caso, por ejemplo, un accidente de auto, debe ser certificado por el Ministerio Público y debe practicársele una necropsia de ley. Los médicos, en general, estamos facultados para certificar muertes de causa natural, ¿no? Y eso es importante. Muchas veces los médicos le temen a certificar una defunción y le temen porque dicen, cuando tú certificas una defunción te vas a ver envuelto en un problema, te va a llamar el Poder Judicial. Eso puede ocurrir a veces porque los médicos desconocen las normas. Hay médicos, por ejemplo, que sin conocer certifican muertes por causa externa y después efectivamente son llamados. ¿Por qué? Porque las muertes por causa externa generalmente se judicializan y al judicializarse, el médico que ha expedido un certificado de defunción tiene que explicar la razón por la cual la ha hecho, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho si no está facultado para ello? Ya que las causas externas deben ser certificadas por el Ministerio Público. Claro, en lugares donde no hay unidades de médicos legales del Ministerio Público, muchas veces, y eso le ocurre a los médicos que van al SERUMS, van a tener que certificar, la muerte va a tener que ser certificada por ellos, pero eso es previa a una autorización. O sea, hay un fiscal que debe ordenarle al médico realizar el certificado de defunción debido a una circunstancia en la que no hay unidad médico legal cercana y no va a haber un médico legista que se vaya a hacer cargo, pero eso es excepcional, ¿no? Lo común es que no lo debe hacer, y eso es del punto de vista legal. Del punto de vista de la certificación técnica propiamente, en el caso de que certifiquen muertes de causa externa, la causa básica es la circunstancia que ocasionó la muerte. En este caso, fíjense, accidente automovilístico. Podría ser una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, ¿no? Podría ser paciente que sufrió inmersión en el río, inmersión en el lago, inmersión en una piscina, etcétera, ¿no? O sea, la causa básica es la circunstancia que ocasionó el accidente. En este caso es un accidente automovilístico. Y era un paciente infectado por COVID, pero el COVID no es una causa de muerte, va en la segunda parte, en la parte 2. Entonces es importante. Otro caso, un hombre de 56 años, perdón, otra vez me compito yo mismo. Ya. Bueno, este es un varón que no tiene síntomas previos, se realiza una prueba serológica rápida, podría ser una prueba molecular, una prueba antígeno ahora, ¿no? Y presenta dolor precordial opresivo intenso, con sensación de falta de aire, por lo que acude a la emergencia. O sea, recibe su resultado, posiblemente un paciente coronario, se asusta, presenta inmediatamente sensación de falta de aire, acude a la emergencia del hospital, le hacen un electrocardiograma, le dosan niveles de enzimas, diagnostican un infarto agudo de miocardio y 5 días después el paciente presenta sensación de falta de aire, fatiga extrema y fallece.
En este caso, ahí siempre es el criterio del médico, ¿no? En este caso, este paciente consideró el médico que en el momento en que sufrió de un infarto agudo de miocardio y murió por causa de este infarto, ¿no? Pero él tenía una prueba positiva. ¿Qué sopesa ahí el médico? Bueno, estos son casos que están en el papel, ¿no? En el mundo real el médico establece de que no tiene un cuadro clínico compatible posiblemente en las radiografías, pues no tenía compromiso pulmonar importante y la mayor parte de la carga clínica de la enfermedad era de origen cardíaco, entonces, que todo se originó en el momento del infarto. Entonces, el infarto agudo del miocardio es la causa de la muerte y la prueba, la COVID-19, pues es un antecedente de la muerte. En este caso, la causa básica es el infarto agudo de miocardio, ¿no? Como digo, depende mucho del criterio del médico y de los datos. Ahora, es importante también la codificación de los casos de muerte por COVID-19 utilizando el CIE-10, que sigue vigente aún hoy. En abril del 2020, la OMS determinó que todos los casos en los que haya una prueba de laboratorio, molecular, serológica, antígeno, de COVID-19 deben ser codificados como U071, que significa virus identificado directa o indirectamente. En esta dirección, ustedes van a poder mirar directamente lo que está determinado, y en el caso de los casos de COVID-19 en los que no se haya logrado confirmar una prueba, pues apuntarán el código U072, virus no identificado, ¿no? ¿Para qué casos? Para los casos que tienen un diagnóstico clínico epidemiológico como probables o sospechosos de COVID en los que las pruebas hayan resultado negativas o no se hayan practicado, pero que consideren de que el caso de muerte correspondió al diagnóstico de CIE, ¿no? Nosotros, bueno, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tenemos un curso MOOC que creo es importante para todos ustedes. Ahí hay muchos ejemplos de varias enfermedades sobre cómo certificar correctamente una muerte en diversas enfermedades. Hay casos de pediatría, de ginecobstetricia, de COVID-19 también, de enfermedades infecciosas, y se abordan los aspectos que en una charla corta como esta no se puede hacer, pero se abordan los aspectos médicos, legales, relacionados con la muerte, ¿no? Circunstancias en las que deben hacer. No sé si tienen algunas preguntas, si aún estamos en el tiempo, incluso podríamos realizar una demostración breve del SINADEF mismo, ¿no? Otro tema que me parece importante para finalizar esta charla, esta conferencia, es instarlos a solicitar. Todos ustedes deben tener un usuario y una clave para utilizar el SINADEF. Ese usuario y clave para utilizar el SINADEF se puede solicitar directamente a través de la página del Colegio Médico. Una vez que tengan su colegiatura, su número de colegio, ustedes saben que eso es su usuario, ingresan a la página del Colegio Médico, a un área que se llama zona del colegiado, me parece, o área del colegiado, y ahí van a encontrar un botón que dice SINADEF. Le dan clic ahí y a partir de ahí solicitan un usuario y una clave. Usualmente se están demorando entre 5 y 7 días en responderle. Van a recibir un correo donde les van a dar instrucciones sobre el usuario y clave que van a utilizar
de SINADEF, y a partir de ahí todos los certificados de defunción que realicen a lo largo de su vida profesional van a generar un historial. Eso también es importante porque le da seguridad a los médicos, ¿no? Muchas veces, cuando no existía SINADEF, había mucha falsificación de certificados de defunción. El médico acudía y efectivamente su firma había sido falsificada, su sello había sido falsificado. Hay personas a las que les convenía aparecer como fallecidas y pues implicaba realizar fraude, ¿no? Entonces, hacer la certificación ahora electrónica también los favorece en ese sentido. Bien, muchísimas gracias. No sé si tienen algunas preguntas.